Hola a todos, aquí te comparto un spoiler de esta nueva temporada de Pit Bay basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Resultaba muy duro pues todos los días había peleas, abusos e incluso muertes, mayormente por las escasas raciones de comida que les daban, además de por conseguir mantas o toallas extra. Winner y Tina a menudo se peleaban entre ellos también, ya que su rivalidad en la pista de carreras había seguido tras las rejas. Sin embargo, en ocasiones se le acercaban y comenzaban a insultarlo e increparle a él por haber tenido ayuda del millonario Enigma. Mataste al señor Tony, deberías haber muerto tú también. Le increpaba a Winner. Él y yo teníamos grandes negocios. Todo se fue a la basura porque lo traicionaste. Cállate, tonto. Ambos son unos imbéciles. Interfería Tim buscando salir del aburrimiento. Son muy patéticos. Malditos tontos, se enfurecía Kenta. Salir de mi vista o romperé la nariz nuevamente. Nada más tenían para hacer, así que a menudo terminaban a puñetazo limpio entre los tres, hasta que los guardias venían y los llevaban a las celdas de aislamiento. Allí eran golpeados todavía más por los guardias y estaban sin comida durante varios días, haciendo que poco a poco su odio hacia quienes lo habían metido ahí creciese más y más. Sin embargo, tenían algo en común, pues durante esos terribles meses que llevaban encerrados, los tres habían pasado por varias fases, ya que en su comienzo habían vivido asustados y soportando palizas. También habían llorado y gritado para acabar por resignarse, pero luego habían aprendido a canalizar su rabia y a defenderse. Sabían que por delante tenían muchos años para pasar ahí. Lo tenían más que asumido y la soberbia, envidia e ira contenida les acompañarían cada día, mientras sus cuerpos también cogerían músculo. Tenían además muy seguro de que fuera de las paredes de la cárcel, la vida había seguido como si nada para los que consideraban sus enemigos, y eso aún los enfurecían más, sobre todo en el caso de Winner y Jean, que odiaban profundamente a Babe y Alan mayormente. Por su parte, Kenta estuvo resentido con Babe, Jeff y Charlie durante mucho tiempo, pues los culpaba de haber tenido que morder la mano que le daba de comer, queriendo evitar sus muertes y la de más niños, aunque admitía su parte de culpa. Así que lejos del hogar que había conocido y privado del amor del único padre que había tenido y amado en su vida, decidió hacerse un nudo en el corazón, con la promesa de que jamás volvería a amar a nadie. Entre los reclusos había unos más tranquilos y cualificados que les interesaba seguir estudiando, entre ellos hombres que estaban ahí por delitos de pederastía y también por distintos delitos financieros, pero todos ellos con ganas de rehabilitarse. Estos tenían buena conducta y les gustaba estudiar en vez de vaguear en el patio o en sus celdas, por lo que tenían acceso a periódicos y revistas. Aunque era inevitable que se los acabasen robando y a menudo esa era la manera de cómo los expilotos se enteraban sobre las carreras en Hallows, viendo también fotos de las victorias de Babe y su equipo. Hunter X es el peor equipo de la historia. Si yo estuviera ahí, Babe no tendría ninguna oportunidad. Gruñía furioso Winner. Repite eso, maldito saco de... Gritaba Dean saltando como la pólvora. ¿Qué quieres que repita? Tonto. Eres un tonto y tu equipo son unos inútiles. Al menos yo corría, tú ni siquiera lo hiciste en una carrera de verdad. El mocoso de Charlie lo hizo por ti. ¡Arr! ¡Te odio! Siempre acababa del mismo modo y el que Winner y Kenta compartieran celda, lo acababa siempre por hacer partícipe de la rivalidad de los expilotos aunque no quisiera. La tarde del último martes del mes de septiembre no fue diferente. ¿Qué esperabas, tonto?
Babe es un cabrón con suerte, pero es que tu escudería tampoco ayuda. Rió Dean junto a la cancha de baloncesto al ver a Winner gritar de rabia. ¿Qué diablos dices? Ven aquí. ¿Acaso quieres que te vuelva a partir la boca? ¿Tú y cuántos más? En acuajo, joder. ¿Quieres callarlos de una vez? Les gritó Kenta ya cansado de escucharlos. ¿Acaso tú nos callarás? Son un par de tontos, les increpó el ex lacayo de Tony. De una jodida vez daros por y terminar con esa tensión que los dos tienen. Winner y Tim se miraron el uno al otro con vergüenza disfrazada de horror y a continuación, furiosos, saltaron sobre él para golpearlo, pero Kenta tenía un entrenamiento especial desde muy joven, el cual la organización Chen le había brindado y pronto se lo sacó de encima. Aún así, no pudo evitar que los demás presos se alborotasen y terminasen rodeándolos y pidiendo más, alertando a los guardias, quienes corrieron con sus porras en mano para detenerlos y llevarlos una vez más a las celdas de aislamiento.